This meeting is being recorded. Buenas noches. Hoy día les traigo en esta entrevista a un economista, es un profesor, enseña en la Universidad Católica del Perú. Él es Óscar Olivares, es economista y magíster en economía. Y he contado con el apoyo de este señor para la entrevista, hacer curso de método de investigación. Buenas noches, señor Óscar, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Mateo. Un gusto verte. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Señor Oscar, ¿me puede contar un poco de cómo, cómo, qué piensa usted sobre el primer gobierno de Alan García en general? ¿Cómo vivió esta etapa usted? Bueno, mi comentario es fundamentalmente no como una persona, digamos, de la calle, que es como economista. Yo estudié economía en esa época, estaba acabando la carrera cuando él empieza su gobierno, así que tenía más o menos el criterio claro para respecto a la situación económica. Lamentablemente es un periodo de crisis económica, no solo en el Perú, es crisis latinoamericana, con un conjunto de indicadores adversos, ¿no? Un contexto internacional adverso, políticas económicas mal implementadas, o sea, se cruzaron varias cosas en ese momento. Ok, Ese sería un comentario general sobre el gobierno. muy interesante, ok. Señor Oscar, y respecto, en esa etapa, ¿usted cómo se sentía su situación laboral presente en en ese gobierno? Bueno, en ese momento yo estaba acabando la carrera Ok, y laboralmente estaba buscando empleo en una situación de crisis económica donde no había empleo. Y lo que tuve que hacer para, digamos, un poco conseguir unas mejores plazas fue iniciar inmediatamente la maestría. Yo inicié la maestría en economía en el 88, 1988, 1989. Entonces, el periodo de gobierno me agarra haciendo la maestría en economía. Tenía una beca y culminada la maestría conseguí empleo como profesor en la universidad. Estaba ese tiempo vivía en Ayacucho, profesor en la Universidad de Ayacucho, y en una situación de clímax de la crisis, ¿no? Recuerda que la crisis se agudiza fuertemente en el 89, en el 90. Llegamos al punto más crítico, entonces en ese contexto el sueldo no alcanzaba, ¿no? Digamos, prácticamente había una situación de supervivencia. Mucha incertidumbre. Tanto, o sea, la crisis estaba llegando a su punto más crítico porque en el año 90, recuerda que el expresidente Alan García gobierna hasta mediados de los 90 y a partir de ahí hay un ajuste económico severo. Ese año, la inflación, el 90, la inflación llegó a 7.800%. ¿Tú tienes idea de qué cosa es eso? No, porque estamos en inflación de 4%, 5%, 6%. Entonces, el 90, la inflación se acercó casi al 8.000%. El 89, la inflación estuvo cerca al 4.000%. En el 88, la inflación estuvo por los 1.500% anuales. O sea, cifras que no tienes ni idea, ¿no? Pero que la puedes más o menos tener una aproximación. No sé si conoces el caso venezolano. Inflación terrible, fuerte. Cuando la inflación es muy alta, los ingresos caen dramáticamente, pues, ¿no? El ingreso real se perjudica. entonces, ¿usted consideraba que en esta etapa, en general para los peruanos, se podría decir, era muy complicado conseguir algún empleo en este... Sí, pues el PBI cae como 30%. ¿Qué significa que caiga? Cuando el PBI crece, si crece a un 5 o 6%, se generan empleos nuevos. Cuando el PBI no crece, se queda en 0%, no se generan empleos nuevos, pero tampoco se pierden.
Cuando el PBI cae 30%, se pierden empleos. Entonces, si buscas, encuentras a la gente que está siendo despedida, si buscas empleo. En verdad fue una situación muy crítica esos años. Ok, bueno, muy buena opinión de su parte, señor Oscar. Ahora, en este periodo, Alan daba varios discursos. ¿Se acuerda de eso usted? De los discursos de Alan, más o menos. No. ¿Sí? Lo que pasa es que era, bueno, los discursos del expresidente, bueno, él tenía una facilidad de palabra, ¿no? Entonces, podía con un discurso intentar maquillar la situación económica, pero era bien difícil, Ok, ¿no? claro. Pero eso sí es cierto, ¿no? Un buen discurso no te resuelve un problema. Claramente, digamos, al inicio, 85, 86, 87, sus discursos cautivaban a la población, pero después ya 88, 89, 90, ya los discursos no te resolvían el problema. Entonces, más o menos me está diciendo como que esos discursos de Alan como que no concordaban con la realidad en la que vivían Ah, los peruanos, ¿no es así? sí, porque él intentaba resolver, o sea, los discursos resultaban, por ejemplo, cuando se tenía que dar alguna medida económica, intentando decir, pues, con lo que vamos a hacer se va a resolver el problema, pero no se resolvía, pues la crisis se agudizaba, entonces la gente empezó a no creer un poco en esas manifestaciones públicas. Ok, ok. El bolsillo pesa, pues el bolsillo pesa. Ok, señor Oscar. Ahora, una cuarta pregunta para usted. ¿Cómo y por qué definiría el periodo económicamente de transición entre Belaúnde y Alan García? Los años 80, recuerda que Belaúnde gobierna de mediados del 80 a mediados del 85 y Alan García de mediados del 85 a mediados del 90. Ya. Todos los años 80 fue un periodo de crisis. Ok, O sea, América Latina en general estaba en crisis ahora. Si a eso le sumas que en el 82, 83 nosotros tuvimos un niño muy severo. Tú conoces el fenómeno del niño, esa claro. situación en la cual, ¿no? Tenemos desórdenes en cuanto a lluvias, exceso de lluvias, ¿cierto? Eh, Porque el mar peruano, que normalmente es frío, se calienta por las corrientes del norte, que vienen del norte. Entonces, cuando esa situación es muy fuerte, ¿no? Se tiene el fenómeno del niño. Pero la historia sobre el fenómeno del niño da cuenta más o menos de 8 o 10 meganiños. Cuando te digo meganiños son Ok, fenómeno del niño en su momento más crítico. Ya, en los años 80, el año 82, si no estoy recordando mal, hubo en el Perú un meganiño y Perú no estaba preparado. ¿Ok? correcto. Entonces, además de la crisis mundial, de la crisis internacional, un meganiño digamos, puso a Perú en una posición muy crítica. Si a eso le sumas la agudización del periodo del expresidente Alan García, ¿no? Entonces, esa transición, o sea, democráticamente hubo una transición ordenada entre Belaúnde y Alan García, pero económicamente la transición no fue de la mejor en el sentido que el expresidente Alan García heredó una economía súper saneada. No, heredó una economía que ya tenía problemas. Ok, ok, sí, sí. Bastante apretada esta etapa de Alan con Belaúnde, ¿no? Más o menos. Esa etapa. Sí. Ok. Y señor Olivares, justo también quería saber su opinión sobre el contexto global económico en este mismo periodo de tiempo y cómo afectaba este contexto global al periodo de Alan, en la etapa de Alan García. Ya. Un país pequeño como el Perú,
depende de muchas cosas. Una de ellas es que las finanzas públicas sean ordenadas. Pero la otra es que el mundo esté bien, ¿no? Cuando digo que el mundo esté bien es que, por ejemplo, nuestros socios comerciales estén bien. Como somos unos países que tomamos deuda, deudores netos, nos interesa que la tasa de interés esté baja, por ejemplo. Porque si tú te prestas algo y la tasa de interés es 1%, vas a devolver pocos intereses. Pero si la tasa de interés es 20%, ¿no? Vas a devolver intereses altos. Entonces, tú tomó mucha deuda en los años 70. Parte de esa deuda era a tasa libre, tasa de interés libre, no tasa de interés fija, ¿ya? Y lamentablemente en los años 80, en el mundo, la tasa de interés se disparó a más de 20%. O sea, Perú toma deuda a una tasa libre, tasa variable de 3, 4%, 5%, y en los 80 la tasa supera el 20%. De manera que si tú debes 1.000 millones, ¿está bien? Y la tasa de interés es 4%, tienes que recaudar impuestos por 40 millones. O sea, tienes que recaudar impuestos para devolver por 40 millones. Si en ese escenario tú tomas deuda al 4%, pero sube a más de 20%, imagínate 22%, por 1.000 millones ya no vas a recaudar 40 millones, sino más de 200 millones. ¿De dónde sacas esos 200 millones que no tenías planificado? Bueno, sale de impuestos. Entonces, el contexto internacional fue muy adverso para el Perú en los años 80. Entonces tienes dos cosas: políticas económicas mal implementadas y contexto internacional adverso. Y hacia eso le sumas todo este tema que se tuvo en los años 80 con la violencia social, el terrorismo y todo lo demás, entonces tienes una combinación muy mala, que es la que nosotros tuvimos en esos años. Correcto, correcto, señor Olivares. Me parece una opinión muy culta, muy informada para esta nueva generación que no vivió esta etapa de Alan y justo se quiere enterar por medio de ustedes, ¿no? Los economistas que vivieron, y no solo los economistas, sino todos los trabajadores que estuvieron en esa etapa del primer gobierno de Alan García, señor Olivares. Ah, Muchas qué gracias bueno. por este lapso de tiempo que se ha dado. Y pues nada, señor Olivares, eso sería todo. Listo, un gusto. Espero que te haya servido.